Minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Daniel Aguiñaga, él es socio líder de gobierno corporativo en Deloitte Spanish Latin America, para hablar de un tema que está vinculado a lo que le comentaba en el resumen, que a propósito de la encuesta de financiamiento de las empresas, porque finalmente los procesos internos también son fundamentales. Estimado Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, pues justamente el tema que nos traes hoy a la mesa tiene que ver con, digamos, los procesos internos de las empresas, el orden, sobre todo el cómo establecen, digamos, mecanismos automatizados en toma de decisiones, etcétera. Exactamente, ¿no? Tiene que ver con el gobierno corporativo de las empresas, que en muchas ocasiones las empresas privadas, las empresas familiares, tendemos a pensar que el gobierno corporativo no es para, la visión es el gobierno corporativo es para las empresas que cotizan en la bolsa, es para las empresas que se les regula, sin darnos cuenta que al final del día para las empresas familiares es quienes más necesitarían estructura. Las estadísticas en el país, por ejemplo, es que solo 3 de cada 10 de las empresas llegan a la tercera generación. Si consideras que en nuestro país, por ejemplo, son el 90% de las empresas, el 90% del empleo lo generan las empresas familiares. Entonces, el estar perdiendo de manera recurrente todas estas empresas es un problema que no solo impacta a esa familia en particular en su patrimonio, sino a comunidades de personas y como tal a la economía mexicana, porque se está reinventando y generando empleos de manera continua cada vez que se pierde una de estas empresas, ¿no? Y la visión tradicional de los fundadores, de las fundadoras, decir, bueno, no, eso yo no lo necesito, aquí yo necesito dinamismo, yo necesito irme rápido, y el gobierno corporativo y el orden también pueden ser eso definitivamente. No se trata de generar burocracia en la organización, sino se trata de generar un gobierno corporativo que aporta valor, que te permite discutir una estrategia. Entonces, si vemos el concepto tradicional de gobierno corporativo, bueno, pues era esta junta de trimestral para aprobar los estados financieros. Pero la realidad es que hoy un consejo tiene que ser un ente mucho más activo que ayuda a la empresa a discutir, oye, ¿qué problemas estoy lidiando con talento? ¿Qué problemas estoy lidiando en comercialización? ¿Qué problemas estoy lidiando? Tú hablabas ahorita de financiamiento. Entonces, decir, bueno, ¿cómo estoy haciendo las cosas diferentes? Y hablando del costo del financiamiento también, cada vez más los bancos están haciendo requerimientos de gobierno corporativo para las organizaciones. Claro, justo viendo los resultados de lo que publica el INEGI, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo, dice, persona que toma las decisiones, en un 61% es el director o gerente, y, por ejemplo, solo del presidente del consejo, digamos, en donde estamos hablando de que hay un consejo, Hay un consejo. únicamente 5.5%, ¿no? Después viene un 20% socios fundadores, 10.8% familiar o propietario. Es decir que pues el consejo aparece solo en 5.5% de las empresas que fueron consultadas, en este caso por el INEGI, y sintomático de lo que mencionas, ¿no? Finalmente, pues el gobierno corporativo no parece ser prevalente, digamos, en las empresas en México, que en su gran mayoría son empresas de tipo familiar. De hecho, si vemos la composición, por ejemplo, el 44% de ellas son personas físicas, ¿no? Es decir, Ajá. el emprendedor, el 28% grupo de personas con parentesco y solo un 26% sociedades de personas sin parentesco, ¿no? Digamos lo que ya podría prestarse una empresa más profesional en donde no todos son familiares, etcétera. Yo creo que varias cosas de lo que mencionas, ¿no? Ese 61% además habría que agregarle que también es el dueño, que es lo que Exacto. tienes en el otro 41, ¿no? Pero el 61% director general, así sea en una empresa, es también el dueño. Y ese presidente del consejo es altamente probable también que en muchas ocasiones sea el director general y el dueño, ¿no? Y decías de esas empresas que son privadas sin familiares, o sea, que a lo mejor sean más profesionales. No, yo diría que a lo mejor y las empresas familiares también son profesionales, Ujú. pero les falta un proceso de institucionalización. Y muchas de esas privadas también, que son sociedades de amigos que cada vez vemos más, o lo que ahora son los fondos de Family and Friends, también que no operan como tradicionalmente en una empresa familiar, pero empezamos a ver más en nuestro país de esos fondos. Entonces, el proceso de institucionalización tiene que ver tanto con la familia como con la empresa, ¿no? Es qué reglas vamos a poner
para la familia, ¿no? Y muchas veces de esta estadística que decía yo de las empresas que no llegan a la tercera generación, no llegan solo porque el negocio no tenga el futuro o no tenga el desarrollo, sino porque la familia no es capaz de ponerse de acuerdo. Entonces, si nosotros vemos, ahora sí que números rápidos, si ves una empresa fundadora, digamos que la pareja son los fundadores, la pareja inicial, primera generación, pues tengan 3 hijos, ya la siguiente generación ya estás hablando de 5 personas involucradas en la toma de decisiones, los 2 papás, los tres hijos, que cada uno de esos 3 hijos tenga 2 hijos. Para la tercera generación ya estoy hablando de 6 personas, más si le agregas la familia política, ya estoy hablando de un grupo de 20 personas que tienen que ponerse de acuerdo en qué quieren para la empresa y cuál es la visión, ¿no? Y muchas veces nos dicen, no, pero es que la familia política no la tomes en cuenta en ese número. Por supuesto que la tienes que tomar en cuenta, o sea, aunque no vaya a la sala de consejo, aunque no vaya a la asamblea de accionistas, pues va a tener una opinión la pareja de cada uno de los miembros de la empresa familiar. Entonces es importante entender cuál es la regla para cada quien, cuál es el rol que cada uno va a tener y cómo nos vamos a evaluar y cómo nos vamos a premiar, ¿no? De la conversación para contratar o para despedir a un familiar. Contratar es muy sencillo, ¿no? Pues vamos a inventarle un puesto al primo o a la prima que nadie ha querido contratar, pero después cómo lo despides. Entonces, entender todo ese tipo de reglas que le pueden hacer mucho daño a la empresa, ¿no? Y entender que el valor que le va a aportar un consejo a la empresa y en su momento hasta el siguiente paso que luego muchas veces les da miedo a los empresarios, que es hablar de consejeros independientes. Claro. Y además la parte de atracción de talento, ¿no? Porque vamos a pensar un gerente que se va convirtiendo en director, pero cuando ve que nunca va a poder ser director porque todos esos puestos están llenos, digamos, de los familiares, porque estamos hablando de familia directa, pero además están los primos, Claro. etcétera, y esa parte política, y lo que va a ocurrir es que no va a traer esa firma tanto talento como podría, y sobre todo que ese talento cuando llega a la posición pues tenga la libertad, digamos, de tomar decisiones, ¿no? Porque vamos a pensar que sí lo hacen director a alguien que no pertenece a la familia, porque es muy exitoso, etcétera, pero se va a encontrar con que su campo de acción va a estar muy limitado por problemas políticos familiares, ¿no? Y entonces, pues ese director muy probablemente si alguien lo oferta se va a ir a una empresa, digamos, más profesional en términos en donde no tenga esas limitantes. Exactamente, ¿no? Si cuando yo sé que el techo es que no tengo el apellido correcto, pues difícilmente voy a hacer un plan de carrera en esta organización, ¿no? Y eso va de la mano con, como decías al principio, procesos, ¿no? Y un proceso importante son las facultades. Regresando al número que hablabas del 61%, muchas veces no sabes si estás decidiendo en esa toma de decisiones porque eres el director general o porque eres el dueño. Entonces es muy importante tener documentadas las facultades. El día de mañana que tengas a alguien, oye, pues yo sé que para tomar este tipo de decisiones requiero reunir a los dueños, para tomar este otro tipo de decisiones al consejo, y para tomar o estas las puedo tomar el director o el director de área, dependiendo de cada uno de los temas. Y es justo lo que decíamos de tener cuidado en que no se vea como uno, eso ya es burocracia, ahora necesito juntar a los socios. Bueno, si vas a hacer una compra-venta de otra empresa, pues sí, probablemente tienes que preguntarle a los socios. Si vas a decidir la compra del proveedor de este semestre, probablemente no tienes que juntar y la puedes tomar como director general. O si vas a decir el presupuesto del siguiente año, probablemente sí tengo que hablarlo con un consejo. Entonces, sin llegar a ser una burocracia, cada una de las decisiones tiene que tener el lugar correcto para poder ser discutida de una manera adecuada. Sí, esto es fundamental. Daniel, debo hacer un corte, pero te pediría si me atiendes en la videollamada para seguir hablando de esto, porque también hay casos exitosos, ¿no? Y yo creo que valdría la No, por pena supuesto. entender cuál es el tránsito que tiene que ser una empresa familiar para ir avanzando en esta profesionalización. Ya decías, pues delinear puestos de trabajo, etcétera, establecer funciones muy claras, reglas en términos de que sea el talento el que determine el puesto de alguien y cuando los resultados no están ahí, pues qué se hace, ¿no? Y suena fácil decirlo en un contexto, digamos, en un papel, pero ya me imagino digamos, la difícil decisión que es
por ejemplo, que un papá le diga a su hijo, oye, pues no estás dando resultado, necesito que te cambies de puesto o que de plano ya no estés, no está sencillo. Y No es eso cuando sencillo. alguien tiene la autoridad, pero si se trata de un primo a otro primo y realmente está viendo que el otro no está funcionando, pues se vuelve un problema realmente complicado y es ahí en donde ya lo mencionabas, pues muchas empresas ya para la tercera generación, uno, perdieron la mística del fundador, que muchas veces esa también es importante, el famoso la pareja de abuelos, digamos, etcétera, pues es fundamental. Pero bueno, vamos al corte, regresamos. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Daniel Aguiñaga. Él es el socio líder de gobierno corporativo en Deloitte Spanish Latin America. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en una videollamada Daniel Aguiñaga, socio líder de gobierno corporativo de Deloitte Spanish Latin America. Daniel, estábamos hablando, bueno, de la necesidad que tienen las empresas de irse profesionalizando, de establecer un consejo de administración, pero sobre todo, también me ha tocado observar que lo establecen, pero no funciona, por lo que ya decíamos, no es sencillo el tema de ir lidiando con la familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es decir, ¿cómo se pueden tramitar este tipo de situaciones en donde no es sencillo? Porque hay una parte, diría, psicoemocional que tiene que ver con la relación de la familia y la otra, bueno, pues el imperativo de negocio, que ese es finalmente el más importante porque de otra forma, pues sin empresa no hay materia, diríamos. ¿Cómo ha sido? ¿Qué te ha tocado observar? ¿En dónde has ido y cómo han operado y gestionado las empresas que lo han hecho de manera exitosas? Diría que de hecho la parte psicosocial que dices tiene un impacto mucho más fuerte que lo que a veces vemos en el negocio. A veces tomar decisiones de negocio es mucho más fácil que tomar decisiones de la familia. Entonces, una de las primeras cosas, digo, hay muchas empresas que podemos ver que hoy van en tercera, cuarta y hasta quinta generación alguna empresa en nuestro país, pero es importante que, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Fue primero que nada sentarse realmente a poner reglas para la familia. O sea, entender que el hecho de ser el accionista, el hecho de que seas hijo de accionistas, hija de accionistas, el problema es que hoy se ve como un privilegio y lo que trabajamos mucho con las familias es que tiene que verse como una responsabilidad. O sea, el que tú seas dueño de esta empresa te obliga a cuidar el trabajo para todos los que hoy trabajan con nosotros, para todos los que mañana van a estar con los, y para toda la familia, porque es el patrimonio de esta familia. Entonces, cambiar esa parte psicosocial de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y sobre todo incluir mucho la parte de obligaciones, ¿no? Es entender muchas veces también que, oye, pues yo como soy heredero voy a ser el director general. No, vas a tener el derecho de aplicar a ver si tienes el perfil para la empresa. Entonces, tener políticas de contratación, políticas de evaluación, políticas de compensación para la familia. O sea, claramente definido es, aquí como miembro de la familia no vas nada más a llegar y a ser el jefe, vas a tener que ganarte el lugar para llegar a ello y vamos a tener procesos que nos permiten que también eso hace que la gente de afuera, como decíamos, que no tiene el apellido, ve que hay oportunidades de crecimiento en la organización. Reglas de ventas de acciones también generan muchos conflictos en el futuro, porque al final del día no es lo mismo hoy que somos dos hermanos y cada uno tiene el 50% de las acciones que el día de mañana que nuestros hijos que los tengan, cada quien tenga el 10% o el 20, 15%. Entonces, al final del día hay que poner claramente reglas. Entonces, una vez con las reglas de la familia, que pueden abarcar muchos más temas de los que estoy mencionando, entonces hay que trabajar en las reglas del consejo y qué queremos que haga un consejo de administración, qué decisiones queremos que tome, ¿no? Y uno de los puntos importantes es a quién queremos en el consejo. O sea, no solo de los accionistas, sino cuál es el perfil de consejeros independientes que vamos a querer. Muchas veces es, invitamos a quien conocemos, invitamos al compadre, al consejo de situación, sin saber primero cuál era la necesidad. Entonces hay que trabajar en un diagnóstico de la enfermedad para entender, bueno, yo requiero a alguien fuerte en finanzas, requiero a alguien fuerte en producción, requiero a alguien en qué área es que necesitamos complementar a los accionistas en la mesa. Entonces, con un perfil en la mano puedes buscar realmente al consejero que va a hacer sentido. Esto también debe ser gradual, o sea, lo que nosotros llamamos los modelos evolutivos. Si hoy no tienes nada de gobierno corporativo, decirle a unos dueños que mañana tengan un consejo de administración y que haya dos independientes y que su voto vale lo mismo que totales, son esos ejemplos que decías que a veces no funcionan. Entonces, sabes trabajar con un consejo consultivo
les da esa tranquilidad emocional a los empresarios. Sí, y ahí la labor del consejero también es fundamental, ¿no? Porque tiene que ir construyendo credibilidad. Evidentemente, cada quien cuando toma una decisión contenciosa al interior de la organización, lo que se requiere es un árbitro. Y el árbitro, digamos, tiene que tener las consideraciones emocionales, porque a veces lo que aflora en la superficie no es la decisión en sí misma, sino una relación de mucho tiempo atrás. Y una equivocación ahí, pues destruye, digamos, la credibilidad del consejo, y una familia que encuentra que el consejo no le funcionó en una primera instancia, pues finalmente no va a querer regresar. Y es ahí en donde los primeros pasos son fundamentales, ¿no? En términos de cómo se construye esa credibilidad del propio consejo y sobre todo, pues cómo, digamos, independientemente de la curva de aprendizaje, se continúa con esa visión, por lo que ya mencionabas, ¿no? Finalmente le va a hacer mucho bien a la empresa en procesos internos, en poder tener mecanismos que atraigan talento y lo hagan prosperar, pero sobre todo, pues que los problemas familiares no invadan a la empresa o que los problemas de la empresa no destruyan a la familia, que también puede ocurrir. Entonces yo creo que hay mucho virtuosismo, digamos, en términos de llevar a cabo estos procesos, pero es un asunto que también hay que tener paciencia y visión de mediano y largo plazo para que realmente dé resultados. Exactamente, ¿no? Entender que, oye, no, yo quiero un gobierno corporativo y quiero un consejo porque el año que entra voy a ganar 20% más o la empresa va a ser 30% más rentable, no. Esa no es la visión de gobierno corporativo. La visión de gobierno corporativo es de largo plazo, es mediano, largo plazo. Como bien dices, es ir estableciendo cosas al revés. Al principio a lo mejor y probablemente te va a costar, ¿no? Porque vas a tener que establecer cosas que no tenías, ¿no? Y nos ha tocado casos con familia. Que dicen, oye, pues necesitamos poner en orden contabilidad, necesitamos poner en orden muchas cosas, porque eso es lo que va a permitir la permanencia de la empresa en el largo plazo. O sea, el decir, oye, pues es que nosotros siempre hemos tenido la contabilidad familiar dentro de la contabilidad de la empresa, ¿no? Y los gastos familiares. Digo, no es una práctica contable recomendable definitivamente, pero además de eso, es inviable en el largo plazo. O sea, tener a la familia cuando son dos, tener los gastos familiares adentro, pues es fácil. Pero cuando ya la siguiente generación son 7 o la que le sigue son 12, pues definitivamente no hay empresa que aguante el ritmo en el que la familia crece. Entonces, entender la visión que debes de tener y cómo lo vas a ir construyendo. Que el consejo tiene que aportar valor, sí, pero el valor se mide de diferentes maneras. Por eso es muy importante también tener en claro cuáles son los objetivos que estás planteando para el gobierno corporativo. Sin duda. Pues hay un camino recorrido, ustedes en Deloitte son expertos en ello, así que bueno, pues como siempre invitarlos primero a que te escuchen y dos, bueno, que escuchen obviamente a todos en la firma y sobre todo porque esto pues no es nuevo y hay una amplia experiencia en gestionando este tipo de situaciones porque vaya que hay empresas, me ha tocado observar muchas empresas muy exitosas mexicanas, familiares que lo han hecho bastante bien, pero que aun cuando ya están en una situación de expansión, etcétera, siempre ese reto está ahí, ¿no? Es Subyacente algo y en continuo. algún momento pues se va a manifestar. Así que Daniel, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Que tengas muy buen día, Rodrigo. Ahí escuchamos y vimos a Daniel Aguiñaga, el socio líder de gobierno corporativo de Deloitte Spanish Latin America.